Y esta es una máquina con una fuente de 200.000 vatios cortando una placa de acero de 800 milímetros, 80 centímetros. Yo realmente ni siquiera me había imaginado que existían estos espesores de placas en acero negro. Me preguntaba para qué se utilizarán y realmente es espectacular ver cómo con luz, con un haz de luz podríamos llegar a cortar estos espesores. Ahí la pieza cayó y bueno, es increíble. Claro, la calidad del corte no es la mejor, pero es el máximo espesor. Esta revolución la está liderando la empresa china BWT y recientemente se unió Raikus. Ambas son empresas chinas y las dos han llegado a la máxima potencia de 200.000 vatios este año. Un láser de 200.000 watts es una verdadera bestia de potencia. Para que tengamos una idea, imaginemos un foco de 10 vatios, es lo suficiente para poder alumbrar una habitación. Ahora imaginemos que 20.000 de estos focos se prenden al mismo tiempo. Con esta cantidad de luz podríamos iluminar tranquilamente un estadio profesional. Y esa es la cantidad de luz que se concentra en un punto tan pequeño que me permite cortar el acero como si fuera mantequilla. Esta es una pieza cortada con este tipo de láseres, una pieza de un poco más de 10 centímetros. Ven el acabado del corte y los detalles internos dentro de la pieza. Para este tipo de aplicaciones son las que utilizamos este tipo de fuentes. A mí me gustaría hablarles de las industrias. ¿Qué industrias realmente están emocionadas por esta tecnología? Primero, la construcción de barcos. Hay grandes barcos que realmente China es uno de los mayores fabricantes de barcos en el mundo, pero el acero se utiliza mucho y este tipo de placas gigantes en la construcción de barcos. También hay plantas nucleares que utilizan espesores de 30 centímetros en adelante, que por temas de seguridad, pues este tipo de tecnologías calza perfecto. Y también en la construcción de equipamiento pesado, ¿no? Tal vez construcciones de puentes donde se requiere este tipo de trabajos y que pues anteriormente trabajar con oxicorte o cosas por el estilo nos va a tomar mucho más tiempo, pero sobre todo vamos a tener una menor calidad de corte. Entonces hablamos de mejorar velocidades, mejorar calidades y también en sectores que requieren más seguridad. Acá tenemos un video de una máquina de 150.000 vatios cortando 440 milímetros de acero al carbón a una velocidad de unos 0.07 metros por minuto. Es bastante lento y obviamente porque estamos mostrando los espesores máximos de corte que tenemos con este tipo de fuentes láser, pero pues no es generalmente para lo que llega a utilizarse. Hay algo de lo que tal vez no se está hablando y es ¿cuál es el impacto que van a tener este tipo de fuentes en espesores más delgados? Tal vez no 800 milímetros, tal vez hablemos de unas 2-3 pulgadas, donde este tipo de fuentes me van a permitir hacer detalles mucho más pequeños en este tipo de placas, detalles que antes solo hubiese podido hacer con corte por electroerosión y que trabajar con el oxicorte definitivamente me iba a dejar un acabado terrible. La velocidad que puedo llegar a cortar con una fuente de 150.000, de 200.000 vatios en una placa de 3 pulgadas, realmente se puede llegar a multiplicar hasta 5 veces de lo que hoy en día puedo hacer con una fuente de 12.000. Aquí podemos ver una gráfica de máximos espesores de corte. Vemos 300 milímetros de acero negro con 120.000 vatios, con 135.000 vatios 410 y con 200.000 vatios 800 milímetros de máximo espesor. Obviamente la calidad mejora cuando tenemos un poquito de potencia sobrada. ¿A qué te refieres con potencia sobrada? Es decir, que si yo voy a cortar permanentemente, me imagino aquí, 500 milímetros, sería mejor trabajar con una fuente de 200.000 vatios, porque pues cuando llego al borde del corte en esa potencia, pues no voy a tener la mejor calidad. Estas tecnologías no se desarrollan solas. ¿A qué me refiero? Podemos tener una fuente de 200.000 vatios, pero también necesitamos un cabezal de 200.000 vatios para poder verlos en las máquinas para cortar. Así que si mañana sale una fuente de 300.000, tendremos que esperar que también haya un cabezal para 300.000 vatios y poder verla trabajando. Y ahí es donde viene la expertise de Forza Láser. ¿Por qué? Porque justamente nosotros como marca nos encargamos de
combinar la fuente con un cabezal, con el controlador, ponerlos juntos en una máquina y hacer que todo funcione, ya que esto es bastante complejo porque cada uno se dedica a su área y entra a fuerza con todo lo que es parametrización, averiguar presiones, velocidades, alturas de corte, el tipo de piercing y un montón de parámetros que necesita la máquina para poder cortar. En estas potencias hay mucha más complejidad. Yo aquí le he puesto nivel legendario porque ya trabajamos con otras boquillas, la presión es mucho más delicada. Si la presión no es adecuada, el material se puede fundir. El cabezal le ingresan chispas y en cuestión de menos de un segundo, pues todo se puede dañar y perdemos una inversión de cientos de miles de dólares por no tener la configuración adecuada. Hay algo que me preguntan constantemente y es, Diego, si yo puedo cortar con una fuente de 6000 vatios, una pulgada, o sea 25 milímetros, ¿para qué necesito una fuente de 12,000, de 20,000, de 60,000 o peor aún de, no sé, 200,000 vatios? Pero si nosotros estamos trabajando con un espesor de una pulgada, por ejemplo aquí vemos una referencia de cortando un material con 6,000, 12,000 y 20,000 vatios, yo puedo tener mayor productividad cuando trabajo con 20,000. ¿Por qué? Porque yo puedo cortar más rápido. Entonces, con una máquina de 20,000 puedo producir el doble de piezas que con una máquina de 6,000. Ahí radica la diferencia en tener una máquina con una potencia más alta. Y el último factor, ¿por qué deberíamos utilizar potencias más altas? Es el nivel de productividad o la eficiencia que podemos llegar a tener si trabajamos con aire. Recordemos que si cortamos un acero negro con una potencia más alta, podemos utilizar aire como un gas de apoyo, y cuando usamos aire el material se calienta menos, tenemos nuestro llamado corte en frío y podemos ir mucho más rápido que lo hacíamos con oxígeno. Aquí vemos una gráfica. Drásticamente la velocidad se puede multiplicar, por ejemplo en este caso en 8 milímetros, un 580% más de productividad que trabajar con oxígeno. Así que esa es la última razón. Con esto termino el video. Realmente a mí me apasiona el láser. Qué increíble ver cómo la tecnología de la luz puede llegar a cortar ya 80 centímetros. No me imagino cuándo ya llegará la industria que pueda cortar, no sé, toda nuestra estatura, 2 metros, imagínense. Y eso ha sido todo por el día de hoy.